Queremos usar una cuadrícula decimal para sombrear un modelo para la fracción 2/5, luego escribir la fracción como un decimal, y luego escribir la fracción como un porcentaje. Comencemos definiendo nuestra cuadrícula decimal. La cuadrícula de 10 por 10, a menudo llamada un plano, es igual a 1. La cuadrícula de 1 por 10, a menudo llamada un largo, equivale a una décima. Observe que 10 largos equivale a un plano, ya que 10 décimos equivalen a 1. Y la cuadrícula de 1 por 1, a menudo llamada un bit, es igual a una centésima. Observe que 10 bits equivalen a 1 largo, porque 10, una centésima, es igual a una décima parte. Volviendo a nuestro ejemplo, a pesar de que nuestra cuadrícula plana o de 10 por 10 corta o denomina un entero en 100 particiones iguales, debido a que nuestra fracción tiene un denominador de 5, cortaremos o denominaremos nuestra cuadrícula de 10 por 10 en 5 particiones iguales. Así que vamos a cortar la partición aquí, aquí, aquí y aquí. Y ahora, dado que el numerador es 2, queremos contar o enumerar 2 de estas particiones, lo que significa que sombrearemos 2 de las 5 particiones. Avancemos y sombreemos estos 2 primeros. Entonces la región sombreada representa un modelo para 2/5 de un todo. Ahora se nos pide que escribamos la fracción como decimal. Para hacer esto, utilizaremos cuadrículas o longs de 1 por 10. Observe cómo la región sombreada consistiría en 1, 2, 3, 4 largos, donde cada largo es igual a una décima. Entonces, como decimal, 2/5 es igual a 4 décimos, que sería 0.4. Y ahora para la última parte queremos escribir la fracción como un porcentaje, donde nuestro porcentaje es un número por 100. Mirando hacia atrás en nuestro modelo, concentrémonos en la cuadrícula de 10 por 10, que corta o divide 1 en 100 partes iguales. Tenga en cuenta que cuando nos centramos en las 100 particiones, 40 de ellas estaban sombreadas, lo que significa que representa el 40%. 2/5 como porcentaje equivalen al 40%. Así que hemos descubierto que 2/5 son equivalentes o iguales a 4 décimos o 0.4 como decimal, que también es equivalente o igual a 40%. Como un porcentaje, espero que hayas encontrado esto útil.